presidente Piñera habla de nuestro sector. Supongo que se refiere a quienes lo han acompañado en la demolición. Gente con nula visión política, por cierto. Usted, presidente, debió callar el domingo en la noche. No hay manera de darle colores de cuento de hadas a este desastre. Una culpa que paga la derecha es haberlo acompañado creyéndole lo que ya está en la historia como sus mentiras de campaña. Otra culpa es esa obediencia descerebrada a la disciplina partidista, tan similar al egoísmo, una excusa para no pensar, imperdonable en la derecha. Una lista llena de pitutos sin importar que no le gustaran a nadie. Y ni le cuento el mensaje bipolar de una derecha de su sector, dividida en apruebo, o sea, a favor de la neoizquierda subversiva, y otros pocos por el rechazo. Muy mal. Mientras la izquierda se adueñaba de los independientes, ustedes, los dirigentes de derecha, los pateaban fuera de la casa. Eso no es disciplina partidista, eso es complicidad con la demolición. No hay nada que celebrar ni felicitar. 60% de abstención, menos participación que en el plebiscito del 25 de octubre. ¿Por qué? Porque su gobierno siguió sin entender y llegando tarde. Porque los dirigentes políticos continuaron repartiéndose las cuotas de poder para ellos, familia y palos blancos. Porque la sociedad civil ya no les cree y tampoco cree que una nueva constitución vaya a servir de mucho si los políticos siguen siendo los mismos. La neoizquierda obtuvo beneficio no de lo que ha hecho ella, incendiar, subvertir, insultar en televisión, sino de lo que no ha hecho su sector, presidente, ni su gobierno. Parafraseándolo, no estamos sintonizando con las demandas de la ciudadanía, lo único medianamente rescatable de su alocución, pero que como siempre llegó tarde. Odio tener que recordarle que lo advertimos. Ahora, a pensar en noviembre. Usted en marzo se va, nos deja el país ardiendo, pero por lo menos se va. Como ciudadanos y aún en democracia nos tocará escoger un presidente, senadores, diputados, consejeros regionales y ejercer fiscalización sobre la convención constituyente para demostrar que no tenemos ganas de ser lo que despectivamente llaman otro país bananero. Para quienes me han preguntado qué va a pasar con el bigote, la respuesta es: seguimos de pie y de frente. Don Paul Sfer nos dejó este mensaje, ¿cierto?, para todos ustedes, para que viéramos su opinión, mirando desde Miami cómo están las cosas aquí en Chile después de las elecciones que vivimos ayer, donde obviamente, ¿cierto?, las cosas no se dieron tal como esperábamos muchos, algunos otros sí esperaban este resultado, y entre ellos está nuestro invitado esta noche, parte ya del panel, don Alexis López Tapia. ¿Cómo estás, Alexis? Sebastián, muchas gracias por la invitación nuevamente, un gusto estar contigo y lamento haber tenido la razón nuevamente. Bueno, hubiera sido bueno que me equivocara, pero era muy difícil que me equivocara y me recuerdo que hicimos el sábado, me parece, algún programa juntos y te mostré la secuencia de correlación de fuerza que te decía antes lo que pasó. Sí, pero fue peor, ¿eh? Fue peor. El sector llamado de la derecha política le fue mucho peor de lo que esperaba, y a la izquierda le fue mucho mejor de lo que suponía. Depende si hablamos de la izquierda general o particular, a la que le fue general, pésimo, a la institucional. Le fue tan mal como a la derecha. Sí. Estamos en una situación que mucha gente la ha tomado en forma dramática, ¿verdad? Mucho llanto, mucha angustia, mucha amargura, mucha desazón respecto del futuro de Chile después de los resultados que vivimos. En cierto modo, creo que hay motivos como para no estar muy felices, ¿verdad? Principalmente porque lo que hemos descubierto, Alexis, quizás haciendo un análisis un poquito más en profundo, desde el 25 de octubre hasta esta fecha, es decir, las dos últimas elecciones que hemos tenido, primero que nada, un padrón muy bajo, ¿cierto?, de gente que va a votar realmente en respecto al padrón general. En este caso fueron un 43%, más bajo incluso que para el plebiscito. Lo que denota un absoluto desprecio hacia la clase política.
A la gente no le está interesando la política, a pesar de que la política se mete en sus casas, y en sus trabajos y en sus vidas, ¿verdad? Pero no le está interesando porque los políticos se han encargado de que eso pase así. Pero por otro lado, tenemos también que ver la oportunidad que se genera respecto a esto. Pienso yo que en este momento la cantidad, bueno, de hecho un 67% de personas que no fue a votar, es bastante más que un 43% de gente que fue a votar, y eso nos indica que tenemos una cantidad de gente muy grande en Chile que no puede ser que estén tan decepcionados de la política que no les interese nada porque finalmente todo les va a tocar. Nos toca despertar esas almas. No tenemos idea qué tendencia tienen, qué es lo que piensan, qué es lo que preferirían, si votan por un Jadwe, por un Lavín, por un Kast, no tenemos la menor idea, ¿verdad? Pero creo que llegó el momento de hacer despertar a Chile, ¿o no, Alexis López? Bueno, venimos tratando de hacerlo hace mucho tiempo y lamentablemente cuesta que la gente tome conciencia de la amenaza que pende sobre sus cabezas. En los hechos, literalmente, la mitad del país no ha querido, por un motivo u otro, tomar parte en lo que está ocurriendo. Eso puede tener varias lecturas, pero al menos tiene dos lecturas. Una es la que tú señalas, en términos de que tal vez no, porque señalas que no sabes de qué sector sean. Y bueno, puede que no sean de ninguno de los que está, pues. Esa es la primera cosa. Y que ninguno de los que está lo represente. Y la segunda lectura es que no les interesa y que no tienen, entonces, percepción del proceso que se está viviendo y no tienen percepción de amenaza y adicionalmente creen que su voto probablemente no va a tener mucha relevancia en lo que vaya a ocurrir. Escuchaba ahora, he estado recorriendo los canales, una señora que le preguntaban por qué no fue a votar y bueno, ella dijo, es que no sé, porque yo no sé de política y además ni tengo idea de lo que estaba en la elección, etc. Era una señora mayor, debe haber tenido 70 años, y cuando uno mira a una persona de 70 años, que significa que a lo menos pasó buena parte de su vida teniendo que ir a votar los últimos 30 años, por lo menos, si no antes, bueno, significa que esa persona en algún instante dejó de tener, y ahí está el problema radical, algún vínculo con el Estado, la nación y la patria. En definitiva, porque entiendo que esa misma señora, si se le preguntara respecto a si prefiere vivir en dictadura o preferiría vivir en democracia, lo más probable es que dijera que democracia. Bueno, pero ella no hace y ni ejerce el principal deber que tiene una persona que quiere vivir en democracia, que es por lo menos ir a votar. Exactamente, precisamente. Oye, veamos algunas consecuencias directas de lo que pasó ayer, cómo afectó el mercado, por ejemplo, la bolsa. La bolsa se derrumbó un 8% en horas. Abrió ya con un desplome. El dólar subió 20 pesos, un avance histórico, ¿cierto? La devaluación del peso chileno, en el fondo, ¿cierto? También, abriendo el mercado, ¿verdad? Inmediatamente el dólar disparado 20 pesos más. Todas estas señales que están viendo Chile hacia afuera, hoy día, por el mundo político y la incertidumbre que está provocando también en la parte legislativa, esta asamblea constituyente o esta convención constitucional o como queramos llamarla, ¿verdad?, que también provoca una incertidumbre tremenda en lo jurídico, ¿cierto?, y en lo legislativo respecto a lo que va a hacer Chile y las garantías que puede entregar Chile para los inversionistas, ¿verdad? Obviamente va a traer daño, va a traer un daño a la economía nacional que yo diría que es importante, no es un daño menor, y es un daño además que en el mediano plazo se va a mantener. Yo creo que hasta que no tengamos una salida, ¿cierto?, a todo esto que estamos viviendo con tarde hoy día y que a partir del 1 de julio, que es cuando se constituyen ya, ¿verdad?, van a hacer su primera reunión los constituyentes, y no haya claridad respecto a las normas, no haya claridad respecto a ciertos sectores, ¿cierto?, de la izquierda hoy día que están llamando a que esta sea una asamblea plenipotenciaria, ¿verdad?, donde puedan pasar por encima de todos los demás poderes del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente el país se daña por imagen, ¿cierto?, cuando sabemos que las inversiones dependen de las confianzas y en este momento no hay confianza en Chile por lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, ¿qué podría tener confianza en un país que
desconociendo un proceso con todo lo malo que se le puede adjudicar, porque tú ha tenido cosas que no son buenas, pero que en la suma gruesa, por lo menos desde el punto de vista material, simplemente no tiene parangón respecto al resto de, por lo menos, Sudamérica, salvo Brasil, pero ahí estamos comparando una potencia con un país muy chico. Así que no, la comparación no es muy legítima. Pero respecto a todo el resto, simplemente no es la misma realidad. Y la gente no lo percibe porque en general, cuando los chilenos viajan, suelen no viajar al resto de los países vecinos. Yo he tenido la oportunidad de hacerlo y uno puede mirar allí el diferencial que en algunos casos es muy marcado respecto al resto de nuestros vecinos directos. Y luego, de la noche a la mañana, en un año, producto prácticamente y exclusivamente de la incompetencia, idiotez y estupidez de Sebastián Piñera, se va literalmente hacia el limbo, hacia un futuro que, y ahí discrepo contigo en el sentido de que ellos saben perfectamente lo que van a hacer con Chile, lo tienen clarísimo, lo han venido estudiando y proyectando hace 30 y más años. Entonces, sí, pues, los únicos que tienen incertidumbre o son ingenuos, o son ignorantes, o simplemente no quieren ver lo que va a ocurrir. Porque lo que va a ocurrir ya está escrito. Esta no es una asamblea constituyente, es una asamblea instituyente. Ellos van a ir a instituir lo que ya tienen decidido hacer, porque ya lo habían decidido, escrito y planteado y planificado hace mucho tiempo atrás. Y esta es una fase más del proceso de que esas decisiones, que son estratégicas, se terminen por verticalizar. Porque lo que hemos visto hasta ahora ha sido horizontal. El triunfo, particularmente, de todo ese conglomerado de comillas independiente, que de independiente no tienen nada, es pura izquierda radical, ese triunfo lo que hace es verticalizar todo lo que a nivel horizontal ya fue hace mucho rato atrás instituido. Es decir, lo que ellos lograron a través de un trabajo sistemático, metódico, paciente, largo, lograron conquistar en términos ideológicos la base social del país, y esto es los márgenes y la normalidad, lo voy a decir en términos de deconstrucción, solo hubiera permanecido allí en términos de horizontalidad sin mediar esta salida de la verticalidad. Y luego, ahí está el resultado. ¿Qué te dice esta elección que acaba de ocurrir? ¿Cuál es el sector que efectivamente ganó? No fue la izquierda institucional, por supuesto, es decir, los partidos de la exconcertación particularmente, sino que fue la izquierda de los llamados, mal llamados, movimientos sociales y ciudadanos, es decir, de movimientos políticos de izquierda radical, que toda la mañana, y estuve escuchando a todos los dirigentes de esos movimientos hablando, están diciéndote en la cara a todo el país lo que van a hacer. Primero, son la mayoría. Segundo, tienen la capacidad de articular movilización de masas. Son ellos los que hicieron las movilizaciones de masa que permitieron la insurrección revolucionaria desde el 18 de octubre en adelante. No diciendo que sean ellos directamente los que articulan la violencia en esas manifestaciones, pero son los que articulan la cobertura que permite la violencia en esas organizaciones. Y tercero, son las agendas más radicales. Y en esto, entonces, habría que ser enormemente ingenuo, o idiota o estúpido, como la enorme mayoría de todos los idiotas, estúpidos e ingenuos que están en la televisión o hablando de lo que va a ocurrir, para no darse cuenta que allí está el poder de coacción por vía insurreccional revolucionaria en la calle, de coacción por vía de amedrentamiento a nivel institucional, porque ya son institucionales, y además la mayoría dentro de esa instituyente que se va a formar, porque a el sector de los independientes inmediatamente le tienes que agregar el sector de los cupos reservados para el pueblo originario. Sí, y ellos también tienen, y ellos ya tienen una agenda extremadamente clara que van a ir a plantear, alineada con la de estos otros, y eso ya solo les da mayoría suficiente para internamente en la instituyente coaccionar al sector de izquierda moderada. Y por el sector de la derecha, y lo mejor que le ha pasado a Chile en esto es que se acaba de morir la derecha, y lo estoy diciendo con todas sus letras. Esto es lo mejor que le pudo haber pasado al país en la elección de ayer.
se murió la derecha traidora, se murió la derecha cobarde, se murió la derecha vendida al globalismo, se murió la derecha que va a terminar por morirse hoy día con la designación de Joaquín Lavín como candidato oficial de la Unión Demócrata Independiente, un autodenominado socialdemócrata que nace desde el partido hegemónico en términos de proceso con proyecto histórico, desde el gobierno militar a la fecha. Es decir, acá la gente que debiera estar llorando a mares, y yo creo que lo está haciendo, y tienen razón de hacerlo, son todos los chilenos. Una enorme mayoría de chilenos que se siente de derecha, pero que en absoluto comparte un milímetro de lo que ha hecho Sebastián Piñera y, por supuesto, no comparte nada de lo que ha venido planteando históricamente Joaquín Lavín, el actual candidato del sector. Entonces, esa gente debe estar llorando porque ha sido traicionada, pisoteada, abandonada, ninguneada por este gobierno y por esa derecha que se acaba de morir. Que la gente se seque las lágrimas, que la gente de derecha se seque las lágrimas, entierra a esos muertos que no van a volver a vivir nunca más y articule una nueva derecha. Y se lo dice alguien que no es de derecha. Ese es el trabajo que tienen por delante. Yo soy nacionalista, no de derecha, jamás he sido derecha. Por lo cual, entiendan lo que les estoy diciendo. Lo que me alegra, para que se entienda bien, es que esa derecha traidora, vendida y cobarde se murió. La gente verdaderamente de derecha en Chile tiene que rearticularse y formar una nueva derecha. Ese es el trabajo que tienen ustedes por delante. Como todo el resto de la gente que no es de izquierda también tiene sus propios trabajos. Mira, efectivamente esta derecha añeja, ¿verdad? Está tan añeja que ya es imposible volver a tomarla sin que se quiebre completa. No hay nada que hacer con la derecha actual política. Hace rato ya nos venimos desmarcando todos los ciudadanos, por lo menos que en algún momento confiamos en los partidos de derecha, en algún momento de la historia, ¿verdad? Pero nos venimos desmarcando porque obviamente entendimos que aquí la derecha política es esa misma derecha que nos pintaba a la izquierda, que era la derecha. Aquí hoy nos decían gente egoísta, gente que no se preocupa de la ciudadanía, gente que no se conecta con los problemas de la gente, ¿cierto? Y que lo único que anda preocupado es de sus cupos, de sus trabajos, del nepotismo, ¿cierto? De cuánta plata voy a ganar, de cuánto tiempo me puedo quedar. Y efectivamente nos empezamos a dar cuenta que esto era efectivamente eso. La derecha política chilena, UDI, Renovación Nacional, Evópoli, partido nuevo, pero que cayó en las mismas cosas, ¿cierto? A través del populismo, usando el populismo para tratar de ganar gente. Todos los partidos que están vinculados de uno u otro modo a la derecha, al igual que la Democracia Cristiana, ¿cierto? Que el PPD, el Partido Socialista e incluso el Partido Comunista, que hoy día es el partido más grande de Chile, y además el más millonario, ¿verdad? O sea, el que tiene más plata, digamos, ¿eh? Todos los partidos en el fondo son lo mismo, son exactamente lo mismo. El poder, la permanencia y la plata. Esos son sus únicos objetivos. Permíteme hacer una sola distinción, que es el Partido Comunista. El Partido Comunista, en esa categoría que acabas de señalar, si bien cabe perfectamente en lo que acabas de decir, tiene una diferencia radical. El Partido Comunista es el articulador estratégico del proceso en curso. Entonces, ellos no están en ninguna medida, aunque hagan exactamente lo mismo que hacen todos los demás, en la misma línea que los demás. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista jamás, nunca, jamás renunció ni renunciará a tener el poder total de la sociedad en Chile y en el mundo. Ahí está la gran diferencia. Que es su único objetivo. Así es. Eso, que el objetivo del Partido Comunista jamás ha sido para el pueblo, por el pueblo, etc. Nunca, jamás. Es el poder. Solamente el poder, es lo único que les interesa. Y ustedes fíjense el comportamiento de todos los comunistas y los frentes amplistas, que son como el jardín infantil, ¿cierto?, del Partido Comunista, van a poder fijarse en sus acciones, en sus discursos, ¿cierto?, a dónde apuntan. Siempre evalúen hacia dónde están apuntando con cada cosa que hacen y se van a dar cuenta que es solamente el poder es lo único que persiguen, no es ayudar a la ciudadanía. Obviamente por eso no somos izquierdistas, ¿verdad? Pero eso no significa que hoy día seamos de derecha, Alexis. Nos hemos denominado, ¿cierto?, patriotas, nacionalistas. Patriotas, punto. Apolíticos, ¿cierto?, que no nos interesa la política del país, no nos interesa las libertades, etc. Sí.
Es que la palabra político como tal es incorrecta porque uno es político. Uno por naturaleza, el ser humano, es social y es político a la vez. Fueron los comunistas que separaron lo político de lo social. Eso para claro, decirlo. hasta el momento que tú vas a un trabajo, te presentas y presentas tu currículum y te vendes, estás haciendo política. Todo es política en la vida, al final si eso es inherente al ser humano y a todas las situaciones de la vida. Lo que pasa es que aquí lo estamos hablando acerca del sistema de gobierno solamente, pero todos somos políticos en el fondo. Con el actual escenario, tú explicaste muy bien al principio que estamos frente a una oportunidad única en la historia para los que realmente queremos la libertad y queremos a nuestro país. Mucha gente está hablando de... a ver, hay mucha gente que dice, ponte tú, que el Partido Republicano, ¿cierto?, podría tener un parangón, algún parecido, ¿cierto?, con Vox. Yo no lo veo así, en lo personal. Yo creo que no. ¿Habrá llegado el momento de formar una fuerza política, que no necesariamente sea partido, en este momento por lo menos, para comenzar a trabajar como lo hizo Vox, que tampoco era partido al principio, y comenzar a hacer que la gente empiece a querer su país y empiece a darse cuenta, ¿cierto?, que hay políticos que no quieren al país y que están gobernando? Partiría de otra base en el planteamiento. La mayor parte de los chilenos aman a su país y son patriotas. Lo que no han tenido, de lo que han carecido, es de verdaderos líderes, me da lo mismo la ideología que tengan, que amen al país y sean patriotas. Y por eso, desde hace mucho tiempo, la política como acción ha venido cayendo en este descrédito enorme que lleva, y esa es la explicación basal, a que supuestamente la elección más importante que va a definir el futuro de Chile, falso, la elección más importante está por venir y es el plebiscito de salida de la constituyente para votar rechazo a esa constitución. Esa es la elección más importante que viene. Pero bueno, y por eso probablemente muchísimos no fueron a votar. La ausencia de estadistas de verdad, la carencia de gente que anteponga la idea de patria frente a cualquier interés de carácter personal, la carencia de verdadera gente formada en términos políticos. Todos estos son políticos, salvo el Partido Comunista, que sí hace el trabajo y tiene militancia con cuadros y formación, y destaco eso. Bueno, salvo ellos, el resto de los partidos, los políticos que llegan allí son gente que no tiene formación política. Son amateurs de la política. El Partido Comunista tiene políticos expertos. Hay una diferencia radical con eso. Pues, todos esos elementos hacen que una enorme masa de población, 60% por lo bajo ahora, o 57% si quieren me da lo mismo, no tenga ningún interés en estar allí. Entonces el trabajo que viene es un trabajo formidable. Y bueno, siempre son así las cosas en la historia, ¿no? En las catástrofes más grandes es cuando se ve el temple de la gente que realmente es capaz de sacar adelante la situación, aunque todo parezca decir que está todo perdido. Y bueno, le hemos venido diciendo a la gente desde el día, en la noche del plebiscito, cuando estaba el llanterío, que no se ha perdido nada, si lo que se logró fue muy importante. Vuelvo a reiterar lo que dije en esa oportunidad para que se acuerden. ¿Qué ha logrado la izquierda en 30 años de proceso? Ha logrado, en esa oportunidad del plebiscito, obtener cerca del 80%. Con 30 o más años de trabajo sistemático, con adoctrinamiento en los colegios, en las universidades, con todas las juntas de vecinos del lado de ellos, etcétera. O sea, un trabajo enorme y logra el 80%. Si fueran realmente tan eficientes como creen serlo, y no son tan eficientes como creen serlo, habrían tenido que obtener el 95% o el 99%. Toda la gente debió haber votado en Chile por este cambio de constitución porque es lo que todos los chilenos supuestamente quieren. Falso. Votó la mitad del padrón y de esa mitad del padrón, un 20% o 23% no quería que se cambiara la constitución. Entonces, efectivamente, frente a lo que viene,
y ahí está el punto más importante. Hay un 50% por lo bajo de la población del país a la que hay que mostrar y demostrar lo que nos va a ocurrir a todos si esta gente triunfa con su proyecto institucionalista de la nueva Constitución. Y esa es la gente que tenemos que ser capaces de movilizar. Y esa gente no se va a mover, y ahí está el dato más importante, por la derecha. La derecha se murió. Entonces no sacan nada con intentar convocarla a partir de lo muerto. Lo muerto está muerto. Está muerto para siempre. No va a revivir. Hay que hacer otra cosa nueva, que es lo que estoy invitando a la gente de verdad, de derecha, que se pongan a trabajar hoy día. Y respecto a lo que planteas de José Antonio Kast y republicanos, yo destaqué en las entrevistas que le hice a los candidatos que muchos de ellos, casi la mayoría, no tenían experiencia política previa, era gente joven y era gente que tenía voluntad realmente de ponerse al servicio del país. Dicho eso, que había que destacarlo porque me parece destacable frente a la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, que son partidos básicamente incestuosos, donde todos los cargos se los dan ellos mismos y lo vienen haciendo hace décadas, y cero posibilidad. Sí, y cero posibilidad de que alguien que recién ingresa llegue a tener siquiera posibilidad de ser portero de la UDI, para decirlo fácil. Pues bien, frente a ellos será destacable lo de republicanos. Pero también quiero ser bastante riguroso, para que nadie después diga que no lo dije. Yo me he reunido 3 veces personalmente con José Antonio Kast. La primera fue una vez que lo invité, estaba entrevistando a los precandidatos en esa época a Radio Bio Bio, el programa de energía en que estuve. Y no voy a contar antecedentes de ese programa, que podría, pero es una cosa que no tiene mucha importancia hoy día. Pero que el que quiera saber qué pasó, vaya a mirar el programa, porque todavía está en Bio Bio, y alguien que sepa un poquito de energía se va a dar cuenta a qué me refiero. La segunda vez me fui a conversar con él en forma personal. Esto fue 2 o 3 o casi ya 4 años atrás. Y durante 1 hora y media, los dos solos, le expliqué completo lo que iba a ocurrir en Chile. Le mostré, le presenté Revolución Molecular y dije, va a pasar esto. Y lo que más le encarecí fue que hiciera formación de su militancia. En ese minuto estaba todavía con el movimiento, no era todavía partido. Y la tercera oportunidad fue cuando le celebramos el cumpleaños número 87, si no me equivoco, a uno de mis mentores, el doctor Jorge Vargas Díaz, gran nacionalista chileno. Y bueno, José Antonio llegó invitado porque había sido compañero en la universidad del hijo del doctor Jorge Vargas. Y el hijo del doctor le pidió que fuera a saludar al papá, que estaba cumpliendo esa avanzada edad. Y fue al almuerzo. Y en ese almuerzo, que se hace una vez al año en los cumpleaños del doctor, y espero hacerlo este año, va a cumplir 89 ya, pues bien, toda la mesa era la historia del nacionalismo chileno en los últimos 80 años, pues, 87 años, está el doctor ahí, ¿ya? Y Kast, por supuesto, se mandó un speech, está mi papá incluso, se mandó un speech patriótico, lo voy a decir de esa manera. Y bueno, cuando le preguntaron, todavía estaba con el movimiento, que si iba a ser partido, qué sé yo, de nuevo salió con la respuesta tipo de que no, porque estamos en el movimiento y qué sé yo. Y bueno, menos de 1 año después estaba en el partido ya, no importa. Y de nuevo le hice ver que era vital que a su militancia le entregara formación política, que el partido fuese un partido de cuadros políticos formados, porque al frente tenían profesionales y ellos no tenían profesionales en términos políticos. No lo hizo. Y no lo hizo habiéndoselo anticipado en 2 ocasiones, la vez que estuve en persona con él, la vez que estoy comentando frente a público. Y si me quiere desconocer, que recuerde que ahí había más de 20 dirigentes históricos del nacionalismo chileno que saben exactamente lo que le dije porque fue público. Pero no importa. Entonces lamento tener que decir, y lo lamento porque me hubiese gustado de que al menos hubiera entendido la importancia de lo que le estaba mencionando, sugiriendo, que es vital, absolutamente, que se empiece a formar una generación para adelante de conductores políticos para Chile, no de izquierda. Y cuando digo conductores, hago la distinción respecto a líderes políticos, porque en los partidos todo el mundo pelea por liderazgos, y ahí se enreda el tema,
y entre grupos y movimientos siempre andan peleando por liderazgo. Los líderes no tienen ninguna importancia fundamental hasta que no se prueba el momento o la hora donde tengan que probar ese liderazgo. Así que para efectos prácticos de procesos no son relevantes. Lo que son relevantes son conductores políticos. Esta gente formada politológicamente, que tiene capacidad de generar discurso, contradiscurso en este caso, y contraproceso. Sin eso, toda la no izquierda chilena está absolutamente perdida, porque al frente tenemos profesionales del discurso y profesionales del proceso. Entonces la labor fundamental, y con esto termino, disculpa el speech tan largo porque me importaba dejar esto en claro, el trabajo fundamental que hemos venido haciendo, al menos en el movimiento de resistencia patriota, desde hace más de un año ya, ha sido formar a los militantes que están ingresando allí. Y estoy sumamente orgulloso y contento de haber terminado el curso de politología, que son 40 clases de más de 2 horas, son más de 100 horas de clases, y que ese curso ya lo hayan tomado y terminado más de 200 o 300 personas, ya no perdí la cuenta, que están ahí, porque se están formando. ¿Y tú crees que alguno de ellos, tenemos un chat, entre los dos chats hay más de 1000 y tantas personas que participan, que alguno de ellos estaba sorprendido el domingo en la noche, absolutamente estaban mirando igual que yo, lo que era evidente que iba a pasar, porque ya están formados. Y hay una diferencia radical con eso. Estaban comiendo palomitas mientras iban pasando. Exactamente, así tal cual. Y así, y ponen un meme de ellos comiendo palomitas viendo la televisión porque saben lo que va a pasar. Obviamente, es que obviamente si las cosas estaban escritas, tal como tú dices, estaban escritas y vienen escritas hace mucho tiempo. Tú me dices 30 años, yo te diría que desde el 73 en adelante comenzaron a escribirlo. Así es, así bastante años. Y se les ha dado muy fácilmente. Yo creo que de hecho, a partir del primer gobierno de Bachelet, se les facilitó mucho el camino. Pudieron acelerar bastante el proceso. Pero hay quisiera decirte una cosa que es vital tenerla en mente. El proceso es un proceso. Sí. Un proceso. Porque la realidad es una realidad. Y el proceso mayor es un proceso global. No es de Chile. Este es un subproceso del proceso, como el de Argentina es un subproceso, como el de Bolivia, como el de Colombia, como el de Ecuador, como el de Estados Unidos, como todos los demás. El nivel más alto de proceso es un nivel de carácter de orden civilizacional. Lo he dicho en otras oportunidades. Lo que está en juego es Occidente como civilización. Eso es lo que está en juego. Eso es lo que va a morir si dejamos que muera. Y de ahí baja, por ende, a todas sus expresiones, hasta la más chiquitita, hasta la gente que vive en Timauquel y que está prácticamente desconectada del resto del planeta, hasta ella la afecta este proceso mayor, en su nivel, en su escala, en la dimensión que le corresponde, pero la afecta igual. Entonces, no tener en claro que lo de Bachelet dentro del proceso coincide, porque así es el proceso, con que viene la imposición de la Agenda Global 2030, estos 10 años atrás, ¿ya? Que empieza a avanzar en términos de implementación, las ODS y todas estas otras cosas, y yo absolutamente metido en eso porque estaba trabajando con eso. El programa de energía era uno de los programas clave, y el tema de energía era uno de los programas clave en ODS. Bueno, por algo sé, pues, ¿ya? 7 años trabajando el tema, y sistemáticamente aplicándolo. Pues bien, el resultado práctico es que esto que pasa en Chile está alineado con lo que está ocurriendo en el proceso principal, no está ajeno al proceso principal. Y vuelvo a lo que dijiste antes porque ahí está el punto más importante. ¿Qué pasó en España? Lo mencionaste, cuando hiciste la comparación de republicanos con Vox. En España... Lo que pasa es que hay un hecho re importante que hay que destacar aquí respecto a los partidos de derecha, y aquí voy a incluir incluso a los republicanos, a los partidos de derecha tradicional, ¿verdad? A toda esta gente que como tú dices, murió políticamente ya. Que es que los partidos de derecha olvidaron, o se unieron, más bien dicho, a las ideas populistas de izquierda. Hace rato. Dejaron de hablar de libertad, dejaron de hablar de progreso, de desarrollo, de emprendimiento. Hace mucho rato abandonaron las ideas que nos caracterizaban y que son las que nos empujaban a apoyar a los partidos de derecha, porque eran los que nos ayudaban a ser libres, poder emprender, ¿verdad? Poder desarrollarnos, poder crecer, poder aspirar, ¿cierto?, a más cosas, etc. Y eso es algo que Vox rescató en España.
quería referirme específicamente a una correlación de fuerzas, que es lo que quiero mostrarte. En España el PP es el equivalente nuestro de Renovación Nacional, la UDI, Evópoli y cualquiera de esos. Sí. Un partido de la derecha tradicional, cobarde, deconstruida, que ahí literalmente ahí iba derechito a volverse más y más de centro derecha cada día. Y Vox aparece como una fuerza pequeña, muy homogénea, con un discurso extremadamente sencillo, entendible, directo, honesto, valórico y al hueso. Eso es lo que se llama una fuerza hegemónica. Ganó efectivamente este partido, que es un partido mayoritario, pero no hegemónico. El partido hegemónico es Vox. Vox está dirigiendo el proceso en España, el contraproceso español. ¿Qué necesitamos en Chile? Bueno, necesitamos hacer un Vox. Exactamente eso. Pero eso no se logra, y eso es lo que quiero que todos entiendan, porque todo el mundo cree que hay que hacer el partido al tiro. No, si esto parte antes, no como partido siquiera, con un movimiento que tiene que tener capacidad de formación de vanguardia ideológica contrarrevolucionaria. Ese es el fundamento. Luego de allí, todo lo que me va a plantear, y de allí nace entonces la posibilidad de constituirse como partido en algún minuto hegemónico en términos de dirección de proceso. No importa que sea enorme, no es su fuerza, su fundamento la cantidad, es la calidad de la militancia que tiene, a la cual la otra, que es mayor, debe necesariamente sumarse. Entonces lo que le digo a la gente que hoy día está viuda de la derecha que se acaba de morir es que tienen que volver a aglutinar fuerza, conformar una fuerza mayoritaria y a la vez apoyar a que surja la fuerza hegemónica que tiene que tener capacidad de contraproceso. Ese es el trabajo. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Hay que comenzar por un movimiento que aglutine, ¿cierto?, toda la gente que hoy día está absolutamente desencantada, que es el 95% de la gente que quiere su país. Porque recordemos que es solamente el 5%. ¿Cuánto es la militancia que hay en este momento en el país? Creo que un 5%. Menos del 4%. Claro, menos del 4%. Menos del 4%. Entonces, ¿tú sabes lo que pasa si es que logras aglutinar al 20% del rechazo, solo al 22% del rechazo, en un movimiento que se vuelve el movimiento más grande de Chile? 1.600.000 personas. Bueno, el trabajo de la convocatoria del Movimiento de Resistencia Patriota que hicimos en junio del año pasado es eso. No es un partido político, no va a ser partido político, porque su función no es ser partido político. Su función es formar a la gente que va a ser el partido hegemónico en el futuro en dirección de contraproceso. Es el trabajo básico. El que no lo entienda todavía y que todavía crea que este es el movimiento de Alexis López, que no tiene idea cómo trabaja la gente ese movimiento. Yo me meto al chat para mirar 2 o 3 cosas. Lo hacen solos. Lo hacen solos porque ya aprendieron. Ellos trabajan solos. Yo no soy líder del movimiento. De hecho, cada vez que saben que no pueden ni siquiera mencionarme como líder de algo, porque no lo soy. Yo le he estado enseñando nada más. Profesor, me dicen. Ya, ok, listo, ya está. Tanta gente lo dice que perfecto, no es problema. Ni siquiera soy profesor. Solo le estoy enseñando lo que yo aprendí. Es tan simple como eso. Y cualquiera lo puede aprender. Cualquiera. No se requieren títulos académicos. El maestro que trabaja en mueblería, como el tipo que tiene 20 magíster, cualquiera de los dos puede aprender esto. ¿Y qué va a aprender? Va a aprender politología, pues. Y los otros académicos de universidad y qué sé yo que se indignan es porque creen que el conocimiento está reservado al cartón que les entregan como prueba de que cumplieron con la cuadrícula. Y me dio mucha risa escuchar a un deconstruccionista colombiano que ha criticado revolución molecular, de hecho, no importa, que en su tesis de grado les parte diciendo que son parte, la academia, de los esquemas normativos de esta sociedad falocéntrica y de la normativa patriarcal vertical que va a ser sustituida por la sociedad horizontal. Se lo dice en su cara, ¿ya?, cuando presenta su trabajo de tesis de grado. Y se lo aprueban y, por supuesto, él es politólogo reconocido por la universidad. Le está diciendo en la cara que no tiene importancia, el conocimiento no se refleja en el título. O si no, ¿cuántos de los titulados que usted conoce son realmente gente profesional en serio? En Chile sobran los que tienen títulos,
faltan enorme cantidad de profesionales, los que son capaces de profesar realmente un conocimiento y llevarlo a la práctica. Hay una distancia abismal entre el título y alguien que es profesional. Bueno. Disculpa que me fui por cualquier lado, ¿eh? No te preocupes, lo que pasa es que tienes razón. Hay temas como para que hiciéramos 100.000 programas, y uno de los temas importantes aquí en Chile especialmente es el tema de los profesionales que se creen profesionales y que actúan como maestros tasquilla. La verdad es que no se comportan como profesionales y no demuestran Pero si son puros maestros chasquilla en el Parlamento. Dime que hay alguno que sea... Dime si Alamán, gran figura de la derecha muerta, te lo voy a decir, es un profesional de la política, dicen. ¿Qué tiene de profesional? ¿Pero qué tiene profesional si lo que es un comerciante político? Lo ha sido toda su vida. Pero lo ha sido toda su vida. Son verdaderos sicarios del país, que a cambio del pago de quien se lo entregue, ¿cierto? Es lo que van a hacer en el país. Sí. Son verdaderos sicarios, todos los políticos, especialmente los que son profesionales, especialmente. Así que, bueno, oye, se nos va a acabar el programa, pero antes no dijimos nada. No. Lo que pasa es que aquí van algunos conceptos importantes para que la gente lo entienda. Yo creo que la gente ya está comenzando a entender, ¿cierto?, que esto no es tan dramático como parecía. Que de todas las crisis, que parecen crisis, ¿cierto?, que en este momento el país sí, efectivamente está viviendo una crisis. No, un conflicto. Sí, y nacen las oportunidades. Y ahí es cuando hay que comenzar a ocupar la inteligencia, la organización y armar orgánicas. Orgánicas bien específicas, ¿cierto?, para poder ir enfrentando la situación punto por punto, con objetivos bien claros, como tú explicabas hace un rato. Para eso, tú mencionaste hace un rato, ¿cierto?, que tenemos que comenzar ya a armar el tema del rechazo para el plebiscito salida. Bueno, acabamos de convocar hoy día a la formación del comando del rechazo. Correcto. Y se va a hacer. Y se va a hacer en silencio y lo vamos a hacer calladito y la gente que sepa va a ser invitada para formar parte de ese comando. Vamos a trabajar, tenemos 1 año y tanto, así que tenemos tiempo todavía, no nos va a pillar como la vez anterior. Y algunas cosas que la gente está diciendo. 1, que no va a haber plebiscito salida. Probablemente, sí, puede que lo quieran hacer, como quieren que la instituyente sea plenipotenciaria y que sea originaria. Entonces, están todas esas posibilidades abiertas, pero uno no trabaja en función de lo que los otros hacen. Uno trabaja en función de lo que uno tiene que hacer, pues. No en función de lo que ellos van a hacer. Si ellos van a intentar hacer todo eso y más, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Acumular fuerza, primera tarea, y eso significa tener una orgánica que nos permita acumular esa fuerza. Es un trabajo que hay que hacerlo igual. Vaya al plebiscito salida, no vaya al plebiscito salida, hagan lo que quieran. Esos son ellos. No es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Entonces, que nadie se engañe. Porque le van a decir, no, pero ¿por qué? ¿Y por qué se están oponiendo? Dicen otros. Si todavía no está la Constitución escrita. Bueno, porque de nuevo, nosotros sabemos qué es lo que va a tener esa Constitución escrito. No necesitamos esperar el año y tanto para que la muestren. Si ya la han publicado N veces, todas las cosas que van a hacer. Así que no hay que esperar, hay que trabajar ahora. Así que termino señalando, súper simple, ya está hecha la convocatoria. A la gente que va a ser llamada, y saben, porque ya se les dijo que van a ser llamados para que empiecen a trabajar allí, y el resto de la gente que está en algún minuto con la decisión de integrarse va a ser integrada. Aquí nadie sobra. Si usted va a estar allí es porque va a ser uno de los que va a tratar de salvar a Chile. Así de simple. Exacto. Bueno, a ver. Ya sabemos entonces, ¿cierto?, que está apostando la constituyente en base a sus mayorías de izquierda, ¿cierto?, por transformarse en un ente plenipotenciario, ¿cierto?, que va a intentar incluso no llegar a... ¿Cierto? Sí. Van a presionar al Congreso para que el Congreso cambie la modificación que se hizo a la Constitución para poder formar esta asamblea, ¿cierto? Todo para que... Claro, y eso, ahí es donde tenemos que actuar. Aquí en el programa no podemos decir todas las herramientas que se van a ocupar, porque primero sería tonto decirlo. Segundo, porque son herramientas que se van desarrollando a la medida de las necesidades. Aquí entra muy claro tu concepto, ¿cierto?, de todo lo que te refieres cuando
cuando estaba hablando del contraproceso en general. Tema que parece que a YouTube no le gusta mucho, así que tratamos de no nombrarlo mucho porque nos han bloqueado. Hasta nos suspendieron el canal una vez por esto. Por eso empecé a hacer la conferencia en forma privada, entre otras cosas. Sí, sí. Oye, ¿acceso a esta conferencia existe de alguna forma? ¿Grabaste los capítulos? Nada. Sí, pero no es público. No, estamos de acuerdo, pero hay gente que está preguntando si puede unirse todavía, si pueden acceder a este curso. Al movimiento se pueden unir, mrpchile.cl, lo vamos a poner ahí para que lo ponga en el chat, está abierto, hay más de 2.000 personas inscritas y se siguen inscribiendo todos los días y nosotros no estamos ni apurados, ni estresados, ni nada por el estilo. Nos tomamos los tiempos que sean necesarios, ahí está para que se los pongan los chicos del chat. Esa es la preinscripción, ahí, porque después tienen que inscribirse formalmente. La gente le mandé mal el link, ¿eh? Es MRPC con guión. Con guión, sí. ¿No tomen en cuenta el primero? No, es con guión. En cuenta el primero. Es el segundo, el que va ahora. Y que tengan paciencia. El curso también está ahí. El curso también está ahí, es gratuito. Basta que manden el correo después. Bueno, un tema. Y se van a demorar porque son 100 horas de clase, así que no es de la noche a la mañana. Pero la gente que hace ese curso... ¿Perdón? Gracias. Les digo al tiro que vale la pena ese curso, para que lo consideren. Pero la gente que hace ese curso, como yo les señalé, es la gente que estaba el domingo comiendo cabritas, mirando la tele. ¿No? Porque ya sabían lo que iba a ocurrir. ¿Sí? No hay secreto en la cosa. Era evidente que iba a pasar eso. Entonces... hay una diferencia bien radical en lo que hemos venido trabajando. Y hoy día, como ya llevamos más de un año, y te reitero, y vuelvo a decirlo, para que nadie se equivoque, yo no soy el líder del movimiento, yo soy un convocante más, ni siquiera se ha electo la directiva. ¿Ya? Y no la hemos electo porque tenemos un procedimiento interno donde la gente se tiene que acreditar y necesitamos tener más gente que haga el procedimiento todavía. Es decir, de los 2.000 y tantos inscritos, hay un 10% que todavía que ya hizo el procedimiento. Entonces necesitamos que ese número crezca más para hacer la elección y que tenga una dirigencia ese movimiento. Y yo no voy a postular a la dirigencia tampoco, así que tampoco voy a ser dirigente del movimiento. Eso porque nadie se equivoque y diga que el movimiento de Alexis López no es mi movimiento. ¿Ya? Yo soy parte del movimiento. Te necesitamos como técnico, ¿cierto? Ahí atrás apoyando, ¿cierto? Porque, bueno, es mi función, estoy formando. Dicho eso, acá lo más importante es que ahí se está generando el núcleo de la gente que realmente va a hacer la resistencia a este proceso. Eso es lo más importante. Y si usted quiere participar, participe. Y si usted quiere hacerlo en otra parte, hágalo en otra parte. Si no es problema, nosotros no estamos discutiendo con nadie. La única parte, yo creo que el único chat donde a la gente se la reta si se pone a hablar de otra gente. Porque no tenemos tiempo para estar en eso. ¿Ya? O sea, no. ¿Ya? Discuten entre ellos todo el día. Hay unas peleas enormes entre ellos todo el día, pero es porque están aprendiendo. ¿Ya? Pero no hay respecto a que los otros hagan lo que quieran hacer si nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Lo estoy contando porque no he contado esta experiencia. Esto ya va a cumplir el próximo mes 1 año. Entonces, ya hay tiempo suficiente para decir, mira, hemos logrado esto. Este es el único movimiento que nosotros planteamos la necesidad de salir al exterior para que el resto del continente supiera lo que había pasado en Chile. Y nosotros juntamos el dinero ahí en el movimiento, $10.000 que me permitieron ir a la gira a Paraguay, Bolivia y Colombia. Y íbamos a ir a Perú, Ecuador y Brasil además, que no pudimos por el COVID. Pero bueno, el resto no, pues. El resto no. ¿Y qué pasó en Colombia? Lo que dijimos que iba a pasar. ¿Y qué pasó en Paraguay? Lo que les dijimos que iba a pasar. Bueno, hay una diferencia en lo que hemos venido haciendo entonces. Entonces que la gente, que porque yo estoy ahí, crea que es mi movimiento, o que yo estoy poco menos mandando y ordenando la cosa, si no funciona así. No funciona así. La gente que se está formando es gente absolutamente libre de tomar su propia decisión. Se la insta a pensar ella lo que tiene que hacer. Para eso se la forma. Y ojalá ahí nazcan líderes. ¿Eh? Ojalá nazcan líderes porque van a nacer, acuérdate. Ahí están. Sí, no, se lo tengo claro. Y todavía hay la posibilidad de que nazcan muchos más líderes, ¿cierto? Así que la gente que esté interesada, que comience a contactarse y comience a trabajar por Chile, ¿eh? Porque hay caminos por Chile. Y que tengan paciencia, porque al igual que todos los que están entrando, todos los que están ahí son gente que trabaja, que tiene pega, que tiene que hacer cosas y le dedica parte de su día a este movimiento.
Entonces, no es así automático, ni es todo electrónico, ni nada. Hay gente que revisa las cosas y es manual, etcétera. Así que paciencia, ¿ya? Para que no se apuren, porque después empiezan a reclamar, oye, ya llené la ficha, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Así pasa. No, y paciencia para el proceso, ¿eh? Para el proceso que viene después de estar dentro. Porque esto no es un trabajo de 2 días, ni un mes, ni un año, ¿eh? Este es un trabajo de largo aliento. De largo aliento, pero todo sacrificio que se haga vale la pena cuando estamos pensando realmente en nuestro país, en nuestros hijos, en las futuras generaciones. ¿Ya? Hacia allá se está apuntando lo que se quiere hacer. Respecto a eso, en lo inmediato, Alexis, para poder terminar este tema, o para poder terminar el programa ya, la pregunta clave, primero que nada, a Árbol, que me reta porque dice que soy demasiado estricto con los horarios y que corté a Vanessa Kaiser, que le hubiera dado más tiempo. Les digo, hay 2 motivos por los que tengo que cortar los programas. Primero, porque ya han programado. En el caso de este, ponte tú, salimos un poquito más tarde y se cortó la transmisión a Facebook. Claro. Lamentablemente, técnicamente pasa eso. Entonces, sí, es una falta de respeto para el que sigue, ¿cierto? Exacto. Hacer que no salgan todas las plataformas. Nosotros no estamos saliendo en todas las plataformas en este momento, este Arte de Troya, por el retraso, ¿cierto? Que fueron unos minutos nomás. Y en el caso de todos los programas que siguen de largo un poquito más, se comienzan a cortar las plataformas y ya no sale por ahí. Es por el multi-streaming, ¿eh? Es un tema re que no sabe la gente. Es que no sabe. Claro. Si uno que lo hace sabe. Sí. Ese es uno de los motivos, y el otro justamente el respeto, tanto por el panelista que está en el momento como por el panelista que sigue. El panelista que está en el momento pregunta cuánto tiempo vamos a estar. Uno le dice 1 hora y esa persona se programa, y normalmente gente como Alexis, gente como la Vanessa, gente como Juan Leguedé, como Enrique Subercasó, como toda la gente que está con nosotros usualmente, tienen algo más que hacer después. Entonces, si les comenzamos a alargar, ellos no van a tener la mala educación de decir, oye, me tengo que ir. No. Van a seguir ahí, pero ya se genera un problema para ellos. Y al mismo tiempo, el otro panelista está esperando en el otro estudio, donde uno no llega y se siente solo y no sabe si el programa va o no va, porque nadie llega a asistirlo, ¿cierto?, mientras en la hora que debía haber comenzado el programa. Esos son los motivos, Árbol, ¿ya? Y para todos ustedes, para que sepan por qué tan estrictos de repente con los horarios, ¿ya? Eso. Ahora, la gran pregunta, el título del programa, a ver si tú me puedes ayudar a responderlo. En realidad, tiene la respuesta. El título del programa es una afirmación. Los próximos gobiernos de Chile van a ser de izquierda. Si alguien... y se refiere no a los gobiernos que hasta ahora hemos tenido de izquierda, partiendo el mismo Elwin, ¿cierto? No. Para llegar hasta el de Piñera. Yo estoy hablando de una izquierda bastante más radical. Así es. Simplemente que asuman el nivel de triunfo de esa izquierda que ya hemos venido comentando. Y que lo asuman de una vez, dejen de tener ilusiones, porque después se desilusionan. Hay que ser realistas. Realista no significa ni ser optimista, pero tampoco significa ser pesimista. Es hacerse cargo de la realidad, nada más. Tienen la hegemonía en el plano ideológico. Conquistaron base social, tienen articulado desde los núcleos comunales hasta arriba. Ya son verticales, van a dictar la norma de la nueva instituyente, van a sacar a como de lugar su nueva constitución, vamos a hacer todo el trabajo para rechazarla, no se preocupen, van a probablemente terminarla imponiendo por una vía o por la otra, y finalmente van a ganar lo más probable en la próxima elección presidencial. ¿Por qué? Porque la única vía, y lo dijimos hace más de un año atrás, institucional de salida del conflicto es cuando ellos ganan en todo. ¿Ok? Sí. Eso significa que usted va a dejar de trabajar, se va a ir del país, como me han dicho enorme cantidad de gente hoy día, yo me voy a donde me voy, etcétera. Que hagan lo que se les antoje, no me estén preguntando a mí lo que tienen que hacer. Los patriotas saben exactamente que están para cumplir su deber. Yo no estoy haciendo esto por gusto, es mi deber con Chile. O usted asume su deber o haga lo que se le antoje. Yo no le voy a decir lo que usted tiene que hacer. O usted se da cuenta de que tiene un deber con la patria, con su hijo, con su descendiente, o simplemente váyase a la cresta. Porque aquí no sirve gente que me esté preguntando qué tenemos que hacer. Asuma su deber y póngase a trabajar. Deje de estar preocupado y empiece a ocuparse. Ahí está. Estamos, así que prepárense nomás para lo que viene, ¿cierto? Pero trabajemos también y ocupémonos. Ese es el llamado. Te quiero agradecer mucho, Alexis López, nuevamente haber estado con nosotros. Vamos a tener que tener varios programas más porque es necesario que la gente entienda, ¿cierto?, la necesidad de comenzar a trabajar juntos. Completamente separados los partidos políticos. Completamente separados de los partidos políticos. Todos entendieron
tú. Ya Tú están sí, muertos. Sí. Ya Sí. están muertos. Los políticos chilenos de todos los sectores, especialmente la derecha, los otros todavía están pataleando un poco, pero está en los últimos detractores también, pero la derecha ya murió. La derecha ya murió en Chile. Así que vamos a prepararnos porque tenemos que armar los movimientos necesarios para poder comenzar a recuperar nuestro Chile. Está en manos de los ciudadanos, somos la mayoría, recuérdenlo siempre, somos mayoría en este país. Y eso los políticos tratan de ocultarlo, hacer que la gente no se dé cuenta. Hay que despertar y darse cuenta que somos mayoría y estamos por sobre los políticos. Ok. Ahora Que sí. descansen, Alexis. Chao. Dios, patria, Gracias. familia y libertad. ¿Y tú? Patria K2. Nos vemos. No hay más bando. Nos vemos. Que estén bien. Que descansen. Muy buenas noches. Nos vemos mañana. Chao, chao. Chao.